Buenas, buenas, buenas. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a la última clase de termo. Bueno, no es que la pierdan y esas cosas, pero bueno, por lo menos la última de este semestre. ¡Yay! ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Hola, ¿Todo, profe, buenos días. todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo fine? ¿Todo bajo control? Bueno, entonces vamos a terminar entonces el tema para estar listos para el parcial y enfrentar la vida con tesón. Entonces, en la clase pasada creo que alcanzamos a hacer un único ejercicio, ¿verdad? Pero entonces yo les planteé un montón de información teórica, ¿cierto? Si no estoy mal. Y entonces ahorita vamos a tratar de abordar pues un par de ejercicios extras y pues ya estaría. ¿Sí o qué? Revisen su cuaderno a ver si es verdad, ¿no? O sea, ¿qué fue lo último que hicimos? ¿Tienen cuaderno de termo? Pregunto. A veces me siento ahí como tan... Me contaban. ¿Por dónde quedábamos? Si mal no estoy, alcanzamos a hacer este ejercicio, espera y se los muestro. Bueno, entonces, hemos estado hablando de entropía en este último tema, ¿cierto? La entropía como esta propiedad que tiene que ver con el nivel de caos, con el nivel de desorden molecular presente pues como realidad física en todo el universo, ¿no? Esa idea asociada a que, a que todo tienda a dañarse, a que las cosas, a que la energía se transforme hacia formas menos sofisticadas de energía, sí, o sea, como todas esas ideas están incluidas dentro de lo que nosotros conocemos como entropía. También dijimos que provenía de una ecuación que se llamaba una desigualdad que se llamaba desigualdad de Clausius y que a partir de ahí yo tenía una definición de entropía como tal, que después pues, podía usar para determinar también estados termodinámicos porque la entropía es una propiedad, ¿sí o qué? Una propiedad pues cuantificable y tabulada de hecho. También vimos entonces, bueno, cuando quiero establecer, por ejemplo, diferencias de entalpía para sustancias de diferentes tipos, tengo dos alternativas, o las tablas, o por ejemplo, si es un sólido, un líquido o una o un gas ideal, podía acudir a esas ecuaciones de Gibbs que vimos el día de ayer, ¿cierto? Para ver si las tengo por aquí como para aquí. ¿Sí? Podemos utilizar estas relaciones de Gibbs o estas ecuaciones de Gibbs para proporcionar entonces información. Si me preguntan por gases ideales, por ejemplo. También dimos un poquito de lo que significaba la eficiencia isentrópica, ¿no? Que era básicamente que yo, aquí yo creo que me equivoqué porque en realidad aquí es reversible. Que en realidad entonces era con quién comparo yo los dispositivos. Ya nosotros tenemos con quién comparar los ciclos, ¿cierto? Los ciclos los comparamos con la versión Carnot, pero necesitamos, por ejemplo, para una bomba, para una turbina, para una tobera, para un compresor, ¿con quién comparo el desempeño de esos dispositivos reales? Entonces yo les había mencionado que si yo hago la aproximación de que tengo un proceso adiabático reversible, ese proceso va a ser isentrópico. Entonces, por ser isentrópico, va a ser como y la entropía se mantiene pues constante, pues yo puedo considerar como la versión perfecta de ese funcionamiento del equipo. Entonces se crea una eficiencia isentrópica que es comparar el desempeño del dispositivo real con ese dispositivo isentrópico. Entonces yo les había dicho que, por ejemplo, yo puedo hacer eso para las turbinas. Puedo hacer eso también para los compresores o puedo hacer eso también para las toberas, etcétera. Entonces, el día de hoy, después de que les dije eso, hicimos creo que este ejercicio que tenemos por acá, donde básicamente pusimos en funcionamiento lo que sabemos de entropía, en términos de, es una propiedad que sirve para definir estados termodinámicos, y la aplicamos pues para el funcionamiento concreto de esta turbina. ¿Sí o qué? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio también que involucra una bomba, ¿listo? Perdón, una bomba no, una turbina también, pero entonces ahora desde la perspectiva isentrópica, es decir, vamos a calcular la eficiencia isentrópica de una turbina. Y luego vemos el tema que nos falta, que es balance de entropía. ¿Listo? Entonces ese es como el programa del día de hoy. Entonces déjenme y les comparto el ejercicio para empezarlo a pensar desde el principio. ¿Listo?
¿Qué tan silenciosos y silenciosas el día de hoy, chiques? ¿Qué pasa? Porque empezaron a dar notas, profe, todo el mundo está... Están tensos, pero igual, ajá, ustedes no pueden perderla, o sea, no dejen que nadie les quite el control. Es decir, el control me refiero a que nadie puede ser dueño como de su proceso de aprendizaje y del disfrute que, porque en el fondo ustedes escogieron estudiar esto, ¿no? Entonces es como que, como es su decisión, no pueden permitir que nadie les robe la felicidad de estudiar lo que decidieron estudiar. Eso es suyo. Eso es, yo así era que me daba ánimos cuando estaba en su edad, allá hace muchos años. Yo me decía eso a mí mismo para engañarme. No mentira, para engañarme no, sino como para sacar como, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dejar yo de disfrutar lo que yo escogí? No, así. Entonces así era que yo decía como, bueno, no voy a permitirlo. Pero los entiendo, chicos. Yo sé que esto, mira, si estoy yo también estresado, entonces con todo lo que toca como ajustar, calificar, mirar, ver, no me imagino ustedes. Entonces, ya casi, por lo menos para volver más recargados. Entonces, el ejercicio en cuestión es este que está acá en el tablero, le digo yo, mira tú, en el tablero, ¿no? Tenemos entonces esa turbina y vamos a analizar el desempeño de esa turbina desde el punto de vista isentrópico, es decir, vamos a comparar una turbina real con la turbina perfecta, como decirlo de alguna forma. Y con perfecta me refiero a que sea adiabática y reversible, ¿sí? Acuérdate que adiabática es que no transfiera calor irreversible, no mentira, irreversible, o sea, para que no digas que es irreversible, pues con la R. Significa entonces que es un proceso en el que no hay, que se puede revertir sin ninguna consecuencia, ¿cierto? Que eran estos procesos que no existen. Entonces, partiendo de esas definiciones, ¿cómo podemos abordar este ejercicio? Bueno, primero me están preguntando por la eficiencia isentrópica, ¿no? Entonces vamos a partir de la definición que yo tengo de eficiencia isentrópica, ¿listo? Para poder ver entonces de ahí cómo puedo navegar, a la respuesta que me están preguntando. Entonces, first thing first, o sea, primero lo primero, ella, bilingües. Que primero lo primero, ¿no? ¿Qué podemos asumir de este equipo? Primero, sabemos que todos ponemos suposiciones, pero en realidad es como si estuviéramos caracterizando el proceso, pues. Entonces sabemos que este sistema es adiabático, porque no me dicen lo contrario. Sí, como es adiabático, entonces Q es igual a 0. Sabemos que este proceso entonces es un sistema abierto, y es un sistema abierto que está funcionando en estado estacionario, ¿sí? En estado estacionario. ¿Qué más sabemos? Ya, no sabemos más nada. Bueno, que es una turbina, ¿no? Y la turbina entonces produce trabajo, entonces el trabajo no va a ser diferente a 0. Como no me están dando información de la energía cinética en la entrada y en la salida, es decir, no me están dando una velocidad o un área de sección transversal, yo puedo asumir que la energía cinética y la energía potencial entonces para esas entradas y salidas van a ser despreciables. ¿Listo? O bueno, van a ser más o menos iguales. Entonces, aquí me equivoqué, perdón. Como tiene una entrada y una salida, entonces es que la diferencia de energía cinética entre la entrada y la salida y la diferencia de energía potencial entre la entrada y la salida es 0. ¿Listo? Entonces, a partir de esas suposiciones ya podemos empezar a construir. Entonces, ya yo les había dicho que la eficiencia entonces isentrópica que le decíamos de la turbina, la puedo definir entonces, como vimos en la teoría, ¿verdad? Ese temita esté aquí. Entonces, trabajo real de la turbina sobre el trabajo isentrópico de la turbina. Vamos a empezar de ahí. Trabajo real de la turbina, vamos a poner acá. Y por acá ponemos entonces trabajo isentrópico de la turbina. ¿Listo? Recuerden lo siguiente, hay dispositivos de ingeniería que requieren un trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son los que requieren trabajo? Las bombas, los compresores, por ejemplo. Y hay otros dispositivos como las turbinas que producen potencia, que producen trabajo. Entonces, cuando tú estás comparando esos dispositivos a su equivalente perfecto, tienes que tener en cuenta eso. ¿En qué sentido? Una turbina perfecta va a producir la mayor cantidad de trabajo posible. Un compresor perfecto va a consumir
la menor cantidad de trabajo posible, ¿sí? Dependiendo del enfoque de la aplicación, entonces, lo que yo quiero del dispositivo perfecto es una cosa u otra. Si estás produciendo, vas a producir lo mejor que puedas, y si consumes, vas a consumir lo menor posible, ¿sí? Entonces, eso es muy importante a la hora de definir estas eficiencias isentrópicas. Ahora, eso me salió un poco... ¡ah! Trabajo, ¿cómo sacamos ese trabajo real? Pues nosotros sabemos que, bueno, aquí en la diapositiva yo les manejé una formulita, ¿no? Pero esta formulita, por lo menos para el caso de arriba, se puede adaptar a las circunstancias de la turbina, ¿no? Si la turbina, por ejemplo, no era diabática, entonces hay una pérdida de calor. Si la turbina, sí, si hay como energía cinética o energía potencial o diferencias que tengo que tener en cuenta, también las incluiría. Pero en el caso más idealizado, en el caso más sencillito, pues se cancelarían las energías cinéticas y el balance de energía quedaría así. Pero entonces, para que tú sepas que se pone en el numerador, para que sepas que se pone en el numerador, pues haces tu balance de energía para la turbina, ¿no? El balance de energía para tu turbina. Entonces, tú sabes que de la turbina, entonces, bueno, la energía asociada a la masa, que nosotros representábamos como teta, ¿cierto? Era energía cinética, energía potencial y entalpía, ¿sí o qué? Pero entonces, en este caso, como estamos despreciando estas dos, la energía asociada a la masa solamente va a ser entalpía. Por lo tanto, entonces, el balance de energía me quedaría energía que entra en flujo, ¿no? Porque acuérdate que es un sistema abierto y en estado estacionario, entonces ellos siempre se manejan en términos de flujo. El flujo de energía que está entrando menos el flujo de energía que está saliendo va a ser igual al cambio de energía dentro del sistema. Pero como el estado estacionario se alcanza, el flujo de energía que entra es igual al flujo de energía que sale. ¿Sí? ¿Qué tipos de energías están entrando? Pues la energía asociada a la masa, ¿no? Masa 1 por entalpía 1, flujo másico, ¿verdad? ¿Qué tipos de energía están saliendo? Está saliendo flujo másico 2 por H2, pero también está saliendo la potencia, ¿verdad? Que produce esta turbina. Entonces, TUN de salida. ¿Sí o qué? Así tenemos el asunto. Entonces, así el asunto, yo sé también que el balance de masa, si yo hiciera un balance de masa sobre ese mismo sistema, obtendría que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, entonces le voy a decir flujo másico solito, como para no complicarme la vida, ¿sí? Como me están preguntando por la potencia de salida, ¿por qué? Porque esa es la que voy a poner allá arriba en trabajo real, ¿cierto? La potencia de salida para esta turbina, entonces va a ser una turbina diabática, ¿cierto? Donde no hay calor, donde no hay... ¿sí? Va a ser entonces sencillamente el flujo másico, H1 menos H2. ¿Sí o qué? Esto es lo que vas a poner ahí arribita. Entonces tú pones acá flujo másico H1 menos H2. Ahora, lo que vas a poner debajo es la versión perfecta de la turbina. Es decir, tú puedes hacer este mismo balance de energía para esa otra turbina. Solo que hay una diferencia. Esta turbina es isentrópica, esta turbina es perfecta, entonces hay que procesarla como tal, aunque el balance sea el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponemos el flujo másico también, ponemos entonces H1 menos H2, pero entonces este estado termodinámico 2 lo vamos a especificar para que yo sepa y tenga claro que es el estado termodinámico de salida de una turbina perfecta, entonces le voy a poner S. Al de arriba yo le ponía A, pero da igual. O sea, ya tú sabes que el de arriba es el real. Se me van los flujos máxicos, ¿cierto? Y me queda así. En la parte de arriba tú tienes la turbina tal cual está. Es decir, si esto fuera un ejercicio normal de toda la vida, tú harías la parte de arriba normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para hallar esta H1, tú recurrirías al estado termodinámico de entrada 1, ¿verdad? Que es este de acá. Y para definir el H2, pues vas a acudir al estado termodinámico 2. ¿Sí o qué? El ejercicio cambia en la forma, y ese H1 va a ser el mismo el de arriba y abajo. Lo que sí cambia en este ejercicio es el enfoque que yo le doy a la H2, ¿listo? Lo que sí cambia en este ejercicio es el enfoque que yo le doy a esta H2S, porque esta H2S es como si tú supusieras que el proceso es isoentrópico. Entonces tienes que hacer que el estado termodinámico al que corresponde esa H2S es un estado termodinámico de la turbina isentrópica, que no es la real, ¿no? Que es una construcción imaginaria que tú estás haciendo para poder comparar el desempeño de tu, de tu turbina, ¿no? Entonces vamos a especificar eso para que lo tengas en cuenta.
Vamos a sacarlo aquí abajito. Entonces le vamos a decir, pertenece al estado 2 si este correspondiera está cargándose y cuando se está cargando no me va a escribir bien, no sé por qué. Vamos a hacerlo de nuevo, no pasa nada. Corresponde al estado 2 si este fuera parte de un proceso isentrópico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para definir este estado termodinámico 2 de la perfección, por decirle así, del isentrópico, es determinar la primera propiedad termodinámica de ese estado 2. Cuando hablamos de turbinas, bueno, o de cualquier dispositivo que es isentrópico, una de las propiedades obligatoriamente va a ser la entropía. ¿Listo? Pero esa entropía va a ser igual a la entropía, entonces la entropía de ese estado termodinámico 2S, que le vamos a decir 2S, va a ser igual a la entropía del estado termodinámico 1, porque es isentrópico, la entropía no cambia. Entonces, esta es tu primera propiedad termodinámica para establecer el estado termodinámico. ¿Cuál va a ser tu segunda propiedad termodinámica? Bueno, cuando tienes turbinas, tú usas la presión que te dan, ¿sí? Entonces usas esa misma presión. Entonces la presión 2 es 120 kilopascales. Entonces acabas de definir un estado termodinámico imaginario para esta turbina para poder decir, bueno, si él tuviera ese estado termodinámico de salida, esa turbina fuera isentrópica. Entonces aquí tienes estas dos propiedades. Por lo tanto, con estas dos propiedades tú vas a poder hallar la H2S, que es la que estás buscando. ¿Listo? Entonces ya sí se resolvería más o menos el ejercicio en términos de esa eficiencia isentrópica. Yo nomás tengo que definir entonces las cantidades termodinámicas, el estado termodinámico correspondiente a esas cantidades, ¿listo? Entonces, del estado termodinámico 1 sí tenemos entonces la presión y tenemos la temperatura, ¿sí o qué? Del estado termodinámico 2 tenemos entonces que es vapor saturado y que es 120 kilopascales. Ahora, para el estado termodinámico H2S cogemos la misma presión, pero tomamos como segunda propiedad la misma entropía del estado 1. Y ya con eso nos aseguramos de que esta turbina esté funcionando en condiciones isentrópicas. ¿Listo? Entonces mira lo que hemos decidido y lo que hemos hecho en este ejercicio y cuéntame en el chat si te quedó claro hasta ahí o si tienes alguna pregunta. Este tipo de ejercicios son para comparar el desempeño de una turbina con la mejor versión de sí misma, ¿no? Entonces, de cierta forma es como si te dijera, ¿qué tan cerca estás a esa construcción perfecta o al funcionamiento perfecto de la turbina? Para saber entonces con quién comparar. ¿Sí? Tú de toda la vida, por ejemplo, comparas el desempeño con un marco de referencia. Las notas tienen un marco de referencia. La salud, todo, el desempeño laboral, todo tiene como un marco de referencia en el que tú puedes con el que comparar a ver si estás bien o mal, ¿sí o qué? Entonces nosotros utilizamos la eficiencia isentrópica para saber qué tan bien o qué tan mal funciona una turbina o un compresor o una tobera o cualquier otro de esos dispositivos de sistemas abiertos y de estado estacionario. Entonces, lo importante es saber definir ese estado termodinámico isentrópico, bueno, ese proceso isentrópico, que implica que entonces, para un estado de referencia, el estado de salida o el estado 2 o el estado al que llega va a tener la misma entropía que el inicial. Bueno, que el de entrada, qué sé yo. ¿Sí? Y ya estaría. Cuéntenme entonces cómo fue ahí. ¿Sí me entendieron, chicos y chicas? ¿Quieres puedo repetir?
Bueno, entonces ahorita tenemos dos opciones. Se los dejo así planteados y pasamos a otro, al siguiente tema y a otros ejercicios, o lo quieren hacer. Pero si lo quieren hacer es porque sí lo van a hacer realmente y yo entonces vamos poniendo las respuestas y todo lo demás. Si no, pues entonces sencillamente yo les digo más o menos un estimado de que más o menos cuál fue la respuesta que a mí me dio al final y ustedes después lo terminan de hacer. ¿Listo? Entonces díganme qué hacemos. Porque eso, si dice que lo van a hacer es porque, bueno, voy a esperar yo las respuestas, ¿no? Si no, entonces lo dejo planteado porque ya está solucionado, ¿no? Solo hay que ponerle los numeritos respectivos y hacer ya cosas que ustedes saben hacer, que es establecer los estados termodinámicos. La parte de la teoría o el tema nuevo ya está hecha, ¿no? Que está en esta parte de aquí. ¿Sí o qué? Entonces ya me dirán qué procede. Nada. Bueno, entonces les voy a decir más o menos qué pasó en mi caso y les pongo la respuesta final listo y ustedes entonces después lo hacen y pues comparan esa respuesta con la que me dio a mí. Pero ya el planteamiento de la resolución del ejercicio está hecho. ¿Mm? Lo que sí me pasó fue, bueno, para el estado 1 y el estado 2 no tuve ningún problema, ¿no? Porque como el estado 2 es líquido saturado, pues entonces nomás leí o sea, para el estado 2, o sea, bueno, para la H2, yo sabía entonces que era vapor saturado, ¿no? Como era vapor saturado, leí la H2, va a ser igual entonces a la Hg, a esa presión, a la presión que me están dando, que es 120 kilopascales, ¿no? Entonces estuvo fácil. H1 también estuvo fácil, porque era un vapor sobrecalentado, entonces con H1 nomás, con las propiedades termodinámicas que me daban, hallé el H1 y ya estaría. Para el H2S, ahí sí pasaron cosas exóticas. Para el H2S lo que me pasó fue que, bueno, cuando yo tomaba la misma entropía, bueno, mentira, con el estado termodinámico 1, también hallaba S1, ¿no? Leía S1, asumía S2S igual a SS1, ¿cierto? Y cuando comparaba las dos propiedades me daba cuenta que esto era un vapor húmedo. Es decir, estaba en zona de mezcla. Y como era un vapor húmedo, entonces me tocó primero, con el valor ese que tengo de la entropía, aplicar la fórmula de esta formulita que nosotros ya hemos visto muchas veces, ¿cierto? Para hallar la calidad. Con la calidad hallada, ahí sí, hallé la entropía, perdón, la entalpía H2S, utilizando también la formulita, ¿no? HF más X HFG. Y ya con eso logré determinar el estado termodinámico, ¿no? El H2F. Y luego cuando reemplacé acá arriba, la respuesta final me dio 0.60 o cercano a 0.60, que eso es como un 60% básicamente. ¿Listo? Entonces ya está planteado el ejercicio y si pues cuando vayan a estudiar o lo que sea, lo pueden como terminar y corroborar que nos dan las mismas respuestas. Pero ya el planteamiento de la resolución está pues hecho ahí. ¿Listo? Bueno, entonces nos falta un tema también importante. Bueno, antes de cerrar como esta parte de la eficiencia isentrópica, yo también puedo aplicar eso, por ejemplo, al caso de los compresores. En un compresor, esto lo voy a quitar porque no lo voy a evaluar. Espérate un momentito. No, están estudiando, no vean esto. Eso lo voy a quitar porque hace más difícil la vida. Y no quiero hacer la vida más difícil de la que ya es. Bueno. Entonces les comentaba, yo puedo aplicar esa eficiencia isentrópica también para un compresor, pero en el compresor la fórmula cambia un poquito. ¿Por qué? Porque acuérdate que los compresores requieren trabajo. Por lo tanto, como requieren trabajo, la eficiencia isentrópica va a partir de la premisa de que la versión perfecta del compresor va a consumir el menor trabajo posible. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, la formulita cambia. Entonces, acá arriba tengo el trabajo isentrópico del compresor, es decir, del isentrópico, del perfecto arriba y el real abajo, ¿listo? Pero se hace la construcción igualita que la que hicimos el de la bomba que acabamos de hacer, ¿no? Hace el balance para darte cuenta si es verdad que al final el trabajo isentrópico te queda en función de esta fórmula o de esta abajo. Si esto es cuando yo aproximo
que no tengo en cuenta la energía cinética ni potencial a la entrada y la salida, cuando tengo en cuenta que no hay transferencia de calor, ¿sí? El balance entonces me quedaría el trabajo isentrópico de esta forma, ¿listo? Pero puede pasar que no, entonces tú nomás haces y por lo general ese que no se aplica o sea, si cambiaran las condiciones del balance, se aplicarían sobre el trabajo real del compresor, ¿listo? No se aplicarían sobre el isentrópico porque el isentrópico siempre va a ser adiabático y reversible. Bueno, con eso en mente, aquí le pongo una ñapita también, cómo sería entonces la eficiencia isentrópica de una bomba. Entonces en la bomba ocurre lo mismo que está ocurriendo acá en el compresor. Como requiere trabajo, entonces yo pongo la versión isentrópica, la pongo arriba y la versión real la pongo abajo. ¿Listo? Y entonces esos trabajos son el resultado del balance. El del isentrópico siempre se permanece de esta forma, ¿no? Lo expreso como esta diferencia de presiones por el volumen específico es ese. ¿Listo? También eso se puede aplicar a toberas y a los otros dispositivos, ¿vale? Entonces pueden ahí como de la tobera, entonces lo que yo estoy buscando es de la tobera yo estoy buscando velocidad. Entonces también planteo a partir de esa premisa la formulita, ¿no? Pero las principales son estas dos, o sea, yo puedo aplicar después a los otros procesos siguiendo la misma lógica, ¿no? Lo que necesito del dispositivo comparado con lo que necesitaría el dispositivo para la versión isentrópica. Entonces, por lo general, las toberas lo que hacen es que entonces tú aumentes, por ejemplo, la velocidad de salida, ¿cierto? Entonces, lo que quiero es que la velocidad de salida pues sea lo mejor posible. Entonces, en ese mismo orden, lo que hago con el balance es que la eficiencia isentrópica se expresa en función solamente de esas velocidades. ¿De a qué velocidad saldría de mi tobera real? A qué velocidad saldría de mi tobera isentrópica, ¿no? Pero entonces, sí, dependiendo del eje de aplicación del dispositivo, pues cambiará la forma como entiendo la eficiencia isentrópica. Bueno, el tema entonces al que vamos a abordar ahora es el balance de entropía. Yo lo tengo por acá arriba. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Espérense un segundito y lo ubico bien. Ahí está. Balance de entropía. ¿Listo? La entropía no es una cantidad que se conserve como la energía. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el balance de entropía? Si no es una ecuación de conservación. Pues mira, básicamente lo que ocurre con el balance de entropía es que es una forma de enunciar el principio de incremento de la entropía. Cuando nosotros vimos la definición de entropía en la clase de ayer, les había comentado que la entropía durante los procesos reales, es decir, sobre los procesos irreversibles, tiende a aumentar, ¿cierto? Se genera durante el proceso. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres saber cuánto cambió la entropía total en un sistema, pues tienes que saber cuánta entropía entró, cuánta entropía salió de tu sistema, cuánta se generó. Y eso va a ser igual al cambio total de entropía en el sistema. ¿Listo? Básicamente lo que estoy diciendo ahí es que el cambio de entropía de un sistema, este delta de S, durante un proceso, es igual a la transferencia de entropía neta, es decir, a la entrada menos la salida a través de las fronteras y la entropía generada dentro de este. ¿Sí? Y ya estaría. Esa es la forma entonces como se enunciaría un balance de entropía. El balance de entropía, para que lo tengas en cuenta, es aplicable a cualquier proceso y a cualquier sistema también. ¿Listo? Entonces, por lo general se aplica cuando tú necesitas saber cuánto es la entropía generada en determinados procesos. Porque acuérdate que la entropía generada tiene un significado físico, ¿no? La entropía generada te dice más o menos entonces, de manera cuantitativa, cuál es el efecto de las irreversibilidades sobre tu proceso. Tú sabes cualitativamente que las irreversibilidades lo que le hacen a tu proceso es bajarle el desempeño, ¿cierto? Bueno, entonces calcular la entropía generada es una forma de cuantificar en efectos numéricos medibles el efecto de esas irreversibilidades sobre tu proceso. Entonces, por eso a uno le interesa mucho en los procesos termodinámicos cuánta entropía se generó en determinados contextos. Entonces, lo que ocurre es precisamente eso, ¿no? Que
que me interesa cuantificarlo. Cuando me interesa cuantificarlo, pues aplico un balance de entropía. Entonces, ¿de qué forma lucen los problemas de balance de entropía? O bueno, perdón, ¿de qué forma lucen los ejercicios de entropía o que involucran entropía? Bueno, hay un tipo de ejercicios que son como los que acabamos de hacer hace la clase de ayer, que donde tú usas la entropía como una propiedad para resolver los problemas que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Balancear la ecuación de la energía, sacar una cantidad que te preguntan, ¿sí? O sea, para definir estados termodinámicos. Eso es una forma en la que se puede usar la entropía. Otra forma en la que se puede usar la entropía también es para definir esos procesos isentrópicos, es decir, la versión perfecta del desempeño, por ejemplo, de una turbina, de una tobera, de una bomba. Y por último, otro tipo de ejercicios que pueden involucrar entropía son los ejercicios en los que se te pregunten la entropía generada. Y esa entropía generada pues se determina a partir del balance de entropía. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a desglosar un poquito qué está pasando en este balance de entropía. Vamos a desglosar un poquito qué está ocurriendo en este balance de entropía. ¿Listo? Para ver qué significa cada uno de los factores que van apareciendo. Entonces, la entropía entra y sale de un sistema, puede entrar y salir de un sistema. Hasta ahora nosotros habíamos hablado solamente de un tipo de mecanismo por el que entra o sale la entropía de un sistema, que era la transferencia de calor. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de incremento de la entropía? Que habíamos dicho que había una cantidad que representaba la entropía que estaba entrando o saliendo de un sistema por culpa del calor. Cuando entra calor a algo o cuando sale calor de algo, entra y sale entropía de ese algo. ¿Listo? Pero otro mecanismo por el que puede entrar y salir la entropía, otro mecanismo por el que puede entrar y salir la entropía es el flujo másico. Es decir, si en un sistema entra masa o sale masa, pues va a salir entropía y va a salir también, y va a entrar entropía con esa masa. ¿Listo? Entonces, la forma fácil de definir la entropía que entra con la masa es multiplicar la masa que está entrando o saliendo por la entropía específica. Acuérdate que esta es S minúscula, esta está por unidad de masa, ¿cierto? Y esta es S mayúscula, que es la extensiva, la entropía normal de toda la vida. Entonces, si tú multiplicas la cantidad de masa por la entropía que tendría el estado termodinámico de esa masa, pues obtienes la entropía que está entrando o saliendo de tu sistema por culpa de la masa. Otra forma en la que puede entrar o salir entropía de un sistema es por una transferencia de calor. ¿Sí? Yo te había dicho que cuando la entropía entra por culpa del calor, yo la puedo representar en términos de esta integración, pero también te recordé que la integración es como tú sumar partes muy chiquitas. Entonces, una forma aproximada de calcular, por ejemplo, cuánto entropía está entrando o saliendo de un sistema por culpa del calor, es sumar todas las transferencias de calor sobre la temperatura que tendría la región por la que se está transfiriendo el calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, que tu temperatura ambiente es de 25 grados centígrados y de aquí sale calor, entonces el calor que está saliendo de aquí se pone sobre la temperatura a la que está la superficie, que sería esta misma temperatura ambiente, ¿cierto? Que sería pues 298, porque acuérdate que esta temperatura es en unidades absolutas. Entonces lo que te está diciendo ahí es eso. ¿Quieres saber cuánta entropía entró o salió de tu sistema por culpa del calor? Pues coge el calor y lo divides entre la temperatura por la que está transitando ese calor. Hay algunos procesos que son, por ejemplo, isotérmicos. Entonces, como son isotérmicos, yo nomás sacaría de esta integración la T, y como la T es constante, pues divido el calor entre la T constante y ya está. Pero si están interactuando más de un tipo de calor en el sistema, pues tú usarías esta en la que sumas cada tipo de calor sobre su temperatura absoluta en la superficie por la que se está transfiriendo. ¿Listo? Entonces, así se haría la entropía. Así sería la entropía que está entrando o saliendo en un sistema, pues por culpa del calor. ¿Listo? Y ya estaría. Entonces, la dirección, obviamente, como la temperatura no tiene dirección porque es un escalar, la dirección la estaría dando el calor, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un calor que sale, va a ser una entropía que sale. Si es un calor que entra, entonces va a ser una entropía, pues que entra. ¿Listo? Entonces ya hablamos de estos dos primeros factores, ¿no? La entropía que entra o que sale del sistema, pues va a depender en gran medida de va a depender en gran medida ¿de qué? Va a depender en gran medida de lo que se esté transfiriendo en masa y lo que se esté transfiriendo en calor, ya está. Ahora, ¿qué significa esta S generada?
Acuérdate que los procesos reales tienen algo en su contra que se llaman las irreversibilidades, ¿no? Que son como esas pequeñas realidades físicas que hacen que los procesos no sean reversibles, ¿sí? Como la fricción, por ejemplo. Entonces, la entropía generada es de mucho interés en los procesos termodinámicos porque es una forma de cuantificar esas irreversibilidades, o por lo menos el efecto de esas irreversibilidades. Entonces lo que sucede es que esa entropía generada va a ser cero para procesos reversibles. Para procesos perfectos, para procesos reversibles, no hay una entropía generada. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo entendemos el delta de S? Bueno, el delta de S, pues como su nombre lo indica, básicamente es una forma de enunciar el delta de S básicamente es una forma de enunciar al final del proceso la entropía que está presente menos la entropía del inicio del proceso, o S2 menos S1. También podríamos interpretarla de esa forma. ¿Listo? Ahora, el balance de entropía entonces se puede enunciar en todas las unidades que nosotros hemos manejado, ¿cierto? Cuando tengo la entropía así en mayúsculas, así bella, y expreso las entradas y las salidas y la generación y el cambio en esa S, tengo unidades de kilojoule por Kelvin, ¿ok? O por ejemplo, energía sobre pues temperatura absoluta también pueden ser inglesas. O por ejemplo, si tengo la S con el puntito, es por lo general que estoy aplicando a sistemas abiertos de tipo turbina, compresores, eso, ¿cierto? Porque la forma como operan es a través de flujos másicos, masa en el tiempo, ¿sí? Entonces se expresan con el puntito arriba. Entonces no sería más tanto como una transferencia de entropía, sino como una tasa de transferencia. Porque tiene el puntico arriba. Y eso entonces quedaría en términos de potencia sobre temperatura absoluta, ¿no? Kilowatts por Kelvin, por ejemplo, si es el sistema internacional. Y también la puedo expresar en términos de la masa, por unidad de masa. Miren que acá se aparecen son las versiones en minúscula, ¿no? Que sería entonces lo mismo, energía sobre temperatura absoluta por unidad de masa. ¿Listo? Ahora, para sistemas cerrados y abiertos, yo puedo encontrar ciertas variaciones de este asunto, ¿no? De este business, de esto que te estoy diciendo ahorita. Por ejemplo, para un sistema cerrado hay varios casos. El caso general sería este, ¿no? Esto básicamente es como en un sistema cerrado no entra ni sale masa, del lado izquierdo entonces solamente estoy indicando, este factor de aquí es una sumatoria de calores sobre temperatura, es decir, ahí estoy sumando todos los calores que están entrando y saliendo sobre las temperaturas de las superficies por las que están entrando y saliendo, ¿sí? Entonces, de cierta forma, esa sumatoria tiene tanto calores de salida como calores de entrada, es decir, en este factor de aquí estoy incluyendo lo que entra y lo que sale, pero por culpa del calor. ¿Listo? La entropía generada igual al cambio de entropía en el sistema. Ahora, si el sistema es adiabático, es porque no tiene transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, si no hay transferencia de calor y además eres un sistema cerrado, pues se te va a ir este factor también, ¿verdad? Se te va a ir este Q, porque es cero. Entonces, ahí nomás te queda que la entropía generada va a ser igual al delta de S. Hay algunos ejercicios donde yo necesito hacer como un sistema extendido, en el que se incluya el sistema normalito y los alrededores. Entonces, en esos escenarios, cuando a mí me pregunten como el sistema solito y los alrededores, yo entonces hago un sistema extendido. Imagínense que ese sistema extendido es como si tú tuvieras un sistema, ¿cierto? Y también incluyeras todos los alrededores, todo lo que es el alrededor. Entonces, es como si agruparas todo en un mismo sistema cerrado, ¿no? Porque si ocupas el sistema de los alrededores, ¿qué se puede transferir? Dime tú. Entonces, es también un sistema cerrado y si los alrededores están incluidos, ¿con quién van a transferirse calor? Entonces, tampoco hay transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, sencillamente sería como una extensión de este de arriba. La entropía generada va a ser igual a un delta de S, solo que ese delta de S va a ser la sumatoria del delta de S del sistema y el delta de S de los alrededores. Cuando tú quieras establecer un delta de S asociado a los alrededores, tú sencillamente miras qué calor se transfirió a esos alrededores, ¿listo? Sobre la temperatura de los alrededores, que por lo general es la temperatura ambiente, ¿listo?
¿Cómo sé cuándo tengo que hacer el sistema de ese tipo? Pues cuando el problema me pregunte cosas que en un sistema cerrado, ¿cuánto sería la entropía total generada? ¿Sí? Entonces, cuando dices ya total es porque te refieres ya a todo el sistema y alrededores. Pero cuando ya hablas como sobre el equipo o sobre el dispositivo, ya sabes que sencillamente vas a hacer el análisis del balance solamente para tu sistema. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, para un sistema abierto, entonces, ocurre lo mismo. Tengo las entradas y salidas por culpa del calor, que son estas de aquí, las entradas y salidas de entropía por culpa del calor, pero ahora como si hay masa, entonces la entropía que está entrando con la masa, la entropía que está saliendo con la masa, la entropía que se genera y el cambio de entropía normalito. ¿Listo? Ahí tengo las características del balance normal. Ahora, si es de flujo estacionario, es decir, como las turbinas, como los compresores, como las bombas y como todo eso que ya yo te mencioné en el curso, ¿cierto? Entonces, básicamente el delta de S sería igual a 0. Entonces, si esto se te hace igual a 0, para ese caso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la entropía generada sencillamente va a ser la entrada de entropía menos la salida de entropía. Pues este Q sobre K más bien te representa las entradas y salidas de calor. Como el calor depende de la dirección que tenga al ser transferido, ahí lo estoy poniendo con el menos, ¿no? Pero puede ser que sea de una especie de entrada o de salida, dependiendo del caso, entonces el signo puede cambiar. ¿Listo? Pero entonces eso lo tienes en cuenta en cada ejercicio. La dirección de la entropía si la entropía entra o sale por culpa del calor, yo voy a saber si entró o salió dependiendo de la dirección que tenga ese calor. ¿Listo? Ahora, si el dispositivo además es adiabático, reversible y de estado estacionario, pues se cumple entonces que la entropía que entra es igual a la entropía que sale, es decir, sería isentrópico también el proceso. Siempre que ustedes vean esa construcción, es decir, siempre que ustedes vean que un ejercicio no les diga isentrópico, sino que solamente les diga que un dispositivo es adiabático, es decir, que no haya transferencia de calor y que les digan también que es reversible, esa es una forma de decir que también es isentrópico, ¿listo? Pero no al contrario, si te dice isentrópico, tú solamente aplicas la isentropía, ¿no? O sea, que algo sea isentrópico no implica que sea diabático y reversible, pero que algo sea diabático y reversible sí implica que sea isentrópico. ¿Listo? Entonces eso también es esencial para los ejercicios. Yo estoy asumiendo este silencio como yo les estoy dando la información, ustedes no me están preguntando, yo asumo que están entendiendo, ¿no? Pues muy probablemente se sientan como un poco abrumados entonces, por los tiempos, ¿no? Son tiempos complicados porque ya son son pues ya los finales, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos a hacer los ejercicios que podamos para cuando tú te sientes a estudiar, pues te suene entonces lo suficiente. Este tema de, por lo menos de entropía, yo lo evalúo pues con la profundidad que lo explico, ¿no? Como tuvimos solo 2 clases, pues también eso también va a influenciar pues la forma como se evalúe finalmente, ¿listo? Pero eso no implica que lo tengan que darle su repasadita y entenderlo, y para eso que están lo de los ejercicios que tienen que presentarme. Los ejercicios no es como para que los mandé a hacer y ya está, ¿no? Es como para que tú aproveches esos 10 que hiciste para el taller, esos no me acuerdo ni cuántos eran, los estudies, o sea, puede que por ejemplo se los dividan y después se los repartan entre todos la solución para que sirvan de estudio. Y si por ejemplo un grupo con otro se comparten los ejercicios para ver qué hicieron ellos y qué hicieron tú, ahí tienen una base de estudio más grande para hacer, ¿sí? O sea, sean como asertivos en la forma como afrontan ese tipo de tareas. Las tareas no son como para calificarlas, sino como, bueno, sí, también, pero son principalmente como para tener más herramientas de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí entonces? Puede que la entropía sea un tema intimidante, chicos y chicas, ¿vale? Pero los balances son facilitos. O sea, estos balances de entropía son la fórmula y ya está. O sea, ya vamos a hacer ejercicio y darte cuenta que no tiene un mayor complique. Es decir, es un concepto nuevo y eso puede ser un poco aterrador al principio, pero en realidad cuando lo aplicas no es tan complicado. Entonces vamos aquí a otro ejercicio, ¿vale? Pero entonces espérate y le borro todo lo que le hice para volverlo a hacer. Entonces, también me dirán si lo quieren hacer realmente o prefieren que lo deje otra vez indicado. O sea, si lo quieren que lo realicemos realmente, eso implica que ustedes entonces se pongan la 10 y vayan haciendo conmigo las respuestas. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo afrontamos este ejercicio?
¿Lo hacemos o se los dejo indicado? Escriban en el chat. Vamos a hacer un ejercicio de balance de entropía, ¿listo? Entonces, mi pregunta era, ay Dios mío, ¿qué hizo? Entonces, mi pregunta era, ¿lo quieren hacer ustedes conmigo o lo dejo indicado solamente la solución? Mientras lo voy poniendo en el tablero, ahí les doy tiempo para que piensen y reflexionen. Me encanta igual, sabes que lo único bueno como de la presencialidad remota, la verdad, bueno, hay muchas cosas buenas en la presencialidad remota, pero sí he notado que mi paciencia, o sea, me he vuelto un monje tibetano con la paciencia. Yo antes era un poco más favorito dentro de los procesos, ¿no? O sea, a mí me pasaba esto de que no me contestaban, o sea, tipo lo que está pasando ahora, ¿no? Así como que uno habla y no les contestan a uno. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para abordar este ejercicio es diagramar la información que me está proporcionando, ¿verdad? Entonces me dicen que tengo un tubo. Entonces, lo primero que hago es dibujar el tubo, pero entonces este tubo también tiene una particularidad más, que me están diciendo que es aislado. Entonces yo dibujo estas líneas así como laterales para que quede claro entonces que es adiabático. O sea, aislado, cuando te dicen aislado, eso es un sinónimo de decirte que ese sistema es adiabático. Y cuando te dicen que algo es adiabático es porque no hay transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, a la entrada le vamos a decir 1, a la salida le vamos a decir 2. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué información termodinámica cuento del estado 1 y con qué información termodinámica cuento del estado 2, ¿no? Entonces, ese diámetro que me dan ahí se va a mantener constante porque no me dicen que cambie, ¿cierto? Entonces yo puedo poner que el diámetro, bueno, vamos a poner una D, ¿no? Eso de poner, no, el diámetro son 12 centímetros, eso no va a cambiar, ¿sí o qué? Y que entra a una velocidad de 70 metros por segundo. Bueno, esos 70 metros por segundo no cambiarían tampoco, pero vamos a asociarlo a este estado 1, ¿no? Vamos a poner que con el estado de entrada no va a cambiar, porque, o sea, cambiara si me dijeran que cambia el área de sección transversal. Si no me dicen lo contrario, la velocidad pues no va a cambiar. Entonces 70 metros por segundo, ¿listo? A la entrada del tubo. El oxígeno tiene, vamos a poner P1, 240 kilopascales, ¿listo? Y una temperatura de entrada también de 20 grados centígrados. Y en la parte de salida dice que tengo una presión de 200 kilopascales y de una temperatura 2 de 18 grados centígrados. Y me dicen que calcule la tasa de generación. Calcule la tasa de generación de entropía. ¿A qué se refieren con tasa de generación de entropía? ¿Esto es un sistema de qué tipo, chicos? ¿Abierto o cerrado? Abierto, ¿cierto? Como es un sistema abierto, también es un sistema que alcanza el estado estacionario. Es decir, no hay cambios con el tiempo. ¿Qué otra cosa podemos asumir? Es adiabático, entonces esto es igual a 0. No hay ninguna interacción de trabajo, esto es 0. ¿Sí? No hay como una diferencia de área de sección transversal, entonces la energía cinética y la energía potencial en la entrada y en la salida van a ser equivalentes o más o menos lo mismo, entonces lo hago igual a 0, ¿verdad? Estas son suposiciones que me hacen la vida mucho más fácil a la hora de afrontar un balance, ¿no? Me dicen la tasa de generación de entropía. Entonces, ¿cuál de estos tres, cuando hablo de tasa de generación de entropía, tengo que usar?
Pues el que me da en términos de tasa, ¿cierto? Este de acá. ¿Por qué ese y no el de arriba o el de abajo? Porque en sistemas abiertos las cantidades operacionales se manejan por unidad de tiempo, ¿no? Entró tanta masa por segundo, entró tanta energía por minuto, entró tanta energía por hora, salió tanta entropía por segundo, ¿sí? Entonces, dicho lo cual, nos toca hacer entonces este balancito de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría el balance de entropía? Vamos a poner acá, balance de entropía. Entonces, para este balance de entropía, básicamente lo que voy a hacer es plantear el balance. Entropía, bueno, flujo de entropía que entra, porque puse, es porque entropía es entropía, ¿no? Pero en realidad no es así, chicos. Es entropía, flujo, ¿no? Que entra, menos la razón de flujo de entropía que sale, ¿sí o qué? Más la entropía que se genera siempre una cantidad positiva, ¿no? Que se genera va a ser igual al cambio de entropía dentro del... Porque pongo la E. La cambio de entropía en el tiempo, ¿no? Oye, ¿saben que voy a extrañar la foto del profesor y que el enojo que me daba, ¿no? Como tonterías que uno extraña, te digo. Bueno, entonces, aquí ya podría cancelar esto, ¿sí o qué? Porque estado estacionario, cariño. Y en estado estacionario implica que nada se cambia con el tiempo, pues. Voy a usar otro color porque ese estaba bastante pelle, la verdad. No sé por qué no protestaron antes. Bueno, entonces, vamos a analizar parte por parte, ¿verdad? La entropía que entra o sale puede ser por culpa de dos cosas, masa o calor, ¿sí o qué? Pero entonces aquí están diciendo que el proceso es adiabático, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a entrar ni salir entropía por culpa del calor, sino que va a entrar solamente entropía por culpa de la masa, ¿sí o qué? Si yo hago un balance de masa, me doy cuenta que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, entonces le voy a decir flujo másico a secas, porque la vida funciona así, te quiero decir. Porque quiero y no me da miedo. ¿Mm? Entonces, así las cosas, como solo entra por culpa de la masa, entonces yo puedo poner el flujo másico por la entropía en 1, ¿cierto? Menos el flujo másico por la entropía en 2, más la entropía generada va a ser igual a 0. ¿Mm? Si yo paso entonces eso a dividir al otro lado, que a dividir al otro lado de la ecuación, entonces me queda que M solito, S2 menos S1. ¿Sí o qué? Entonces, para la entropía generada yo necesito un delta de S. Entonces le pregunto yo a ustedes, ¿de qué forma podemos determinar nosotros delta de S según yo les dije o les expliqué en clase? Entonces yo les expliqué en clase que, bueno, podíamos tener las tablas y para el caso concreto en el que no contáramos con las tablas, yo podía acudir en el caso de que fueran gases, primero asumir si es un gas, que el gas es un gas ideal. Y después de que asumir que el gas es ideal, entonces vamos a ponerlo por aquí también en las suposiciones, ¿no? Como para que no sea tan peligroso y que esté por escrito. Vamos a suponer que el oxígeno se comporta en este caso como un gas ideal. ¿Sí o qué? Entonces, como es un gas ideal, yo puedo acudir para los deltas de S a estas ecuaciones de GIF, que ya nosotros las demostramos, entonces ya tú nomás las puedes usar como si fueran una fórmula. En esas ecuaciones de GIF yo saqué dos expresiones, ¿cierto? De esta que está en azul, que es una expresión de GIF, saqué esta formulita que está acá abajo, ¿sí o qué? Y de esta otra ecuación de GIF que ya yo demostré y que ya utilicé, saqué esta otra forma de aquí. Ambas sirven para expresar un delta de S, como el que me interesa averiguar a mí. ¿Mm? Ahora lo que yo quiero que tú hagas, porque se supone que lo íbamos a hacer juntos, es que mires la información que te está dando el problema, ¿mm? Y me digas entonces, ay, ven, ¿sabes qué no puse? Ah, sí, sí puse el estado termodinámico. ¿Cuál de las dos fórmulas me conviene? ¿Mm? Tengo dos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de que la información que tengo disponible, ¿ustedes ya le tomaron como foto a bueno, ya tienen como esto copiado más o menos? No. Espera si lo pongo, es que no sé, como lo hice muy lejos, no sé cómo correr esto para acá. Ah, espera si lo corro. Pues sí, no corriéndolo como más. Espera si lo puedo correr.
Tiene todo, espérate un segundo. Es que tú tienes una opción de las supuestamente para seleccionar todo, ¿no? Entonces quiero correrlo. Quiero correrlo. Joder, que no se deja, que no se deja. Hola, te quiero correr. Ya. Entonces, déjate, te pongo las dos formulitas así como con esto, con el enunciado que tienes disponible, y tú me vas a decir cuál me conviene usar en este caso, ¿no? ¿La azul o la verde? Es decir, ¿de cuál tengo más información? Pues puede ser cualquiera de las dos, ¿no? ¿Por cómo te decides por cuál irte? Pues por la que tengas información explícita en el enunciado o que sea más fácil de obtener. Entonces, ¿vamos por la verde o por la azul? Entonces, esto sí necesito que me ayuden ahí. Entonces, estas ecuaciones de Gibbs ya las vimos, ¿no? Sirven para establecer diferencias de entropía cuando tengo gases ideales. ¿Te das cuenta por poner el chat cuál de las dos escogemos? Observando la información que me da el problema, ¿cierto? ¿Cuál me conviene más, la azul o la verde? La verde, ¿cierto? Porque tiene las presiones y a mí las presiones ya me las están dando y el T también los tengo, mejor dicho, tengo ahí como papita para el loro la S, ¿cierto? Entonces, para definir ese S2, vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner aquí un entonces, ¿no? Un entonces que respete el color que llevamos. Para calcular este S2, entonces la entropía generada va a ser igual entonces. Bueno, antes de poner esa función como tal, ¿de dónde saco la masa? La masa me la dan, ¿cierto? No. La masa no me la están dando, escándalo. Entonces vamos a poner qué tengo ahorita y qué no tengo y cómo la determinaría. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Aquí. Entonces a veces el tablero este se me empieza a volver loco. ¿Qué estaba diciéndoles? Ah, bueno. Masa, flujo másico. Entonces, ese flujo másico lo voy a multiplicar por la función entonces esa de la ecuación de Gibbs, ¿cierto? Que tengo disponible para estos casos de emergencia, ¿no? ¿Cómo me queda la ecuación de Gibbs entonces en este sentido? Vamos a reemplazarla ahí y ya. Nomás tendría que reemplazar cantidades, ¿no? Entonces me queda algo como C sub P por logaritmo natural de T2 sobre T1 menos R sobre logaritmo natural de P2 sobre P1. Y ya. Entonces, necesito saber de dónde voy a sacar el C sub P, ¿cierto? Ustedes tienen la Cengel, ¿no? Entonces tienen que buscar ahí en la Cengel, en la parte de los C sub P, que ese sub P me conviene entonces para ponerle al aire ahí. Es aire, no mentira, oxígeno. Qué pena, chicos, esto era otro ejercicio, pero es que no sé por qué se me está volviendo loco esta vaina. Ahora sí fue. Rebelión en la granja. Qué pena y marearlos con, pero es que en lo cabe todo. Entonces por eso lo amo y lo odio. Listo. Entonces, así las cosas, necesitaría P2, P1 que me los da el problema, ¿cierto? Necesito T2, T1 que también me los da el problema. Necesito R, que ese ya lo puedo consultar en los libros, ¿verdad? Que es la constante del gas. Y necesito el C sub P, que también lo puedo consultar en los libros. Vamos a calcular el flujo másico. ¿Cómo calculamos el flujo másico? ¿Cómo calculamos el flujo másico? Bueno, vamos a la definición de flujo másico que manejamos por allá hace como 1000 años, ¿no? El flujo másico se puede definir como la densidad por la velocidad que lleva el fluido por el área de sección transversal, ¿sí o qué? Pero en este caso entonces yo no tengo la densidad del oxígeno, pero sí la densidad, yo sé que el inverso de la densidad es el volumen específico. Entonces yo puedo expresar esto en términos del volumen específico 1, ¿cierto? Por la velocidad 1 por el área de sección transversal 1, ¿sí o qué? Entonces eso al final me quedaría algo así como, o sea, si aplico la fórmula del diámetro, la del área del diámetro, me quedaría algo como pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Ay, joder. Por diámetro al cuadrado por la velocidad en 1 sobre el volumen específico en 1, ¿sí o qué?
Y esto nos plantea una dificultad adicional. ¿Qué dificultad adicional nos plantea este planteamiento? Que tengo que hallar ahora el volumen específico 1. Pero como yo asumí que este merequetengue, ¿qué pasa hoy con el tablero? Dios mío, me quiere hacer la gatada. Como yo entonces necesito saber entonces cuál es el volumen específico, yo recuerdo entonces que en la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? P por V era igual a RT, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, determinar SB, entonces sencillamente necesito RT1 sobre P1 y ahí obtengo el B1, ¿no? Y ya estaría. Tengo el flujo másico y tengo lo demás. ¿Listo? Entonces vamos a ir calculando cosa por cosita de las que encontramos en esa ecuación para resolver esa entropía generada, ¿cierto? Y vamos a empezar por el... Dios mío, les voy a poner pausa a la pantalla como para que les quede quieto el ejercicio porque no sé qué pasó hoy, porque no está conectado ni nada, o sea, no sé por qué está tan rebelde. Aquí ya está el ejercicio como lo llevamos, ¿cierto? Entonces lo voy a poner un poquito más grandecito para que tú empieces a calcular las cosas. Entonces necesito que lo primero que calculemos sea el flujo másico, ¿listo? Me van a decir entonces qué les da el flujo másico. Calculemos primero el flujo másico, que se proviene del B1. Después de que calculemos el flujo másico, ya tendríamos que calcular la entropía generada, pero vamos paso a paso, ¿listo? Entonces empecemos por el flujo másico. Entonces miren lo que vamos en el ejercicio. La narrativa del ejercicio es bastante clara, ¿cierto? Partimos del balance de entropía. Me di cuenta entonces que necesitaba S2 menos S1. Tradicionalmente yo podría buscar este S2, S1 en tablas, pero como es oxígeno, entonces recurro a las ecuaciones de Gibbs, aplico la ecuación de Gibbs, que me conviene para este caso, y me doy cuenta entonces que necesito esta información que ya la tengo, pero el resto de información, el C sub PLR, lo puedo consultar en las tablas, ¿cierto? En las tablas que yo tengo de C sub P, la de la Cengel particularmente. Y la M, pues la calculo por la definición de flujo másico. Con la definición de flujo másico me doy cuenta que necesito el volumen específico, aplico gases ideales y ya entonces ahí obtengo el flujo másico finalmente. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular ese flujo másico, entonces necesito que se pongan manos a la obra. Flujo másico 1. Bueno, flujo másico en general, ¿no? Bueno, entonces yo puedo tomar como es el oxígeno, chicos, podemos usar este valor que aparece aquí, ¿listo? O sea, también podrías irte a las tablas del C sub P promedio, no sé si el oxígeno la tenga. Aire, dióxido de carbono, oxígeno. También te puedes ir como por aquí, sacar las temperaturas y el promedio, pero también te va a dar muy cercano. Entonces tú puedes utilizar esta entonces, ¿listo? Utiliza este valor de C sub P, 0,918 con estas unidades y ese es el que vas a trasladar ahí. Acuérdate también que esta constante R es la constante universal de los gases sobre el peso molecular del oxígeno, ¿listo? Entonces ten en cuenta esas dos cosas. Entonces, anoten porfa el del oxígeno rápidamente pues en el chat si quieren. 0.9110918 para que lo usen. Que alguien lo anote para ponerle otra vez el ejercicio.
¿Listo? Y si quieren les voy a dar también el R, ¿listo? O sea, ustedes saben cómo determinar ese R o buscarlo, pero se los voy a dar enseguida como para que no se demoren más de la cuenta en el ejercicio, para ver si alcanzamos a hacer más. ¿Mm? Entonces el R que se usa acá es, vamos a ponerlo por aquí un ladito, el R es 0.2598 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, ¿listo? Ese es el R. Y el C sub P que vamos a usar entonces es 0.918. Kilojoules por kilogramo por Kelvin. ¿Listo? Entonces con esa información, por favor, repórtenme el flujo másico. Entonces la respuesta que me reportan para el flujo másico es 2.496 kilogramos por segundo. Entonces la entropía generada es lo que nos falta por calcular. Con ese flujo másico, con la información de los estados termodinámicos que me proporcionan, ¿cierto? Acuérdense siempre por defecto utilizar como unidades de temperatura absoluta, ¿oyeron? Entonces, o sea, no en centígrado ni en Fahrenheit, sino en Rankine o en Kelvin. Y ya estaría. Entonces, porfa, repórtenme la entropía generada y abordamos entonces ahora otro ejercicio. ¿Listo? Día de hoy vamos a hacer tantos ejercicios como nos dé el tiempo, ¿no? Nos falta ya casi media horita, entonces mientras más rápido pues avancemos, más fácil será entonces abordar. Tengo planeados o tengo programados por lo menos otros 2 más. ¿Listo? Uno que también es de entropía, pero con una turbina, y otro en el que se mezclan los dos temas, el tema de entropía y el tema de máquinas térmicas. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a intentar agilizar para esta entropía generada. ¿Listo? Entonces, espero las respuestas también ahí en el chat. Bueno, entonces la respuesta de la entropía que puse ahí, 10 o 16. 10. 10.25 kilowatt por kilogramo, ¿listo? Entonces, bien, es relativamente sencillito, articulado a lo que ya nosotros sabemos hacer en termo, ¿listo? Entonces vamos a intentar hacer este otro de acá. Lo bueno de este otro es que ya viene con respuesta incluida, entonces nos queda como más sencillo, ¿no? Tenemos entonces una bomba de vapor, perdón, una turbina. Una turbina. Entonces vamos a irlo haciendo, ¿vale? Chicos, los ejercicios tienen que estar bellos, los que vayan a aprender en los talleres, ¿no? O sea, que tienen que notarse como que los hicieron ustedes y no es como que ahí sí transcribimos un solucionario, porque uno sabe cuándo se transcribe, uno sabe. Y entonces, obviamente, eso influye en la calidad de la nota. Cuando uno presenta, por ejemplo, un taller o un trabajo, eso no implica que porque sea taller o trabajo no se pueda perder, ¿oyeron? Entonces tengan en cuenta eso. Uno sí se puede como orientar, guiar, usar las herramientas, eso no está mal, como es que no. Pero sí también es importante que tenga este nivel, elemento inédito de que se note que se entendió el problema, ¿no? Que se está haciendo desde el estilo de la persona, etcétera. ¿Mm? Bueno, entonces vamos ahora con este otro desafío, ¿verdad? Entonces dice, se expande vapor de agua de una manera estacionaria en una turbina a razón de 40.000 kilogramos por hora. Entonces ya ese 40.000 kilogramos por hora, yo sé entonces qué identidad tiene dentro de mi física, ¿no? O sea, dentro de mi física, no, dentro de mi, bueno, la física del proceso, por decirlo de alguna forma. Ese sería mi flujo másico, ¿no?
entrando a 8 megapascales y 500 grados centígrados y saliendo a 40 kilopascales como vapor saturado. Si la potencia generada por la turbina, entonces ya ahí me están diciendo, esa potencia generada por la turbina es mi W puntito, ¿no? Este valor de aquí, yo lo conozco en el bajo mundo como el W puntito. Qué pena, y me quedo horrendo. Ahí voy de nuevo. Y listo. Determine la tasa de generación de entropía. Otra vez me están preguntando por ese puntito generado para este proceso. Dice, suponga que el medio ambiente está a 25 grados centígrados. Y ahí yo agrego otra condición. Suponga que la turbina libera calor sobre el exterior. Es decir, hay como una salida de calor. Hay como una salida de calor a partir del funcionamiento de esta turbina. ¿Listo? Entonces los dejo ahí como leer un segundito antes de ya empezar a plantearlo como tal, y entonces ya sería nomás reportar las respuestas. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Intenten plantear el balance de entropía, ¿verdad? Y a partir de eso vamos a ver qué tenemos, qué no tenemos y cómo podemos ir averiguando las cosas que nos faltan. ¿Listo? Primero, para facilitar como la convención y la escritura de los... Vamos a poner que esto es 1 y esto acá es 2, ¿listo? Entrada 1, salida 2. Bueno, primero lo primero, ¿verdad? El balance de entropía, que me puede servir como de guía para saber qué necesito, qué tengo, qué no tengo, ¿no? Entonces hagamos por acá, balance de entropía. Chun, 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 chun. Qué feo me quedó. Entropía. Porque entropía es como caos, entonces vamos a flashar diseño ahí. Entropía. El balance de entropía, entonces, quedaría como entropía que entra, bueno, como esto es un flujo, ¿verdad? Una tasa de entropía que entra, menos la tasa de entropía que sale, más la tasa de entropía que se está generando, igual al de, bueno, bueno, aquí no se escribe así, se escribe como así, dS sobre dt. Pero entonces, como estado estacionario, se me va esto, ¿verdad? Y al final me queda que la entropía generada, bueno, me queda así la fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipos de entropía están entrando y saliendo. Recordar una vez más que la entropía que entra o sale de este tipo de sistemas puede entrar o salir por culpa de la masa, como efectivamente está ocurriendo porque es un sistema abierto, y también por culpa del calor. Entonces, como aquí me están diciendo que hay un calor que está saliendo, ¿cierto? Y se suponga que la turbina libera calor sobre el exterior, entonces yo sé que está saliendo entropía en forma de calor, bueno, con el calor más bien, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con esa premisa. Entonces, entra entropía. ¿Qué entropía entra? Flujo másico 1 por ese 1. ¿Qué entropía sale? Flujo másico. Bueno, porque yo sé que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y eso es flujo másico igual, ¿no? Eso se haría cuando ya estoy en un parcial, así que donde se califique el procedimiento y esté todo hecho. Bueno, por la entropía que está saliendo, ¿verdad? Por culpa de la masa, pero también está saliendo una entropía por culpa del calor. Y como es un solo tipo de entropía, perdón, como es un solo tipo de transferencia de calor, se pone Q, ese Q de salida, puntito, sobre la temperatura, más generado igual a 0. O sea, tendrías que despejar ese generado, ¿cierto? Pero entonces ahí tú te preguntarás, ¿cómo proceso yo? Ese Q lo entiendo. O bueno, ese Q, ¿qué hago con ese Q? ¿Quién es esa T? ¿Quién es sí? O sea, te empiezas a hacer otra serie de preguntas, ¿listo? Entonces no pasa nada. Vamos a analizar parte por parte. ¿Listo? Bueno,
Primero necesitas entonces, ya tú sabes que S1 y S2 están vinculados a los estados termodinámicos de la masa que está entrando y saliendo, ¿cierto? Entonces S1 y S2 lo extraerías del estado 1 y del estado 2. Sí, con las tablas, porque esto es agua, no hay que hacer fórmulas extrañas, ¿sí o qué? Y entonces el Q de salida, ¿cómo lo calculas? Bueno, como es una forma de energía, ¿sí? Como es una forma de energía, tendrías que hacer entonces un balance de energía. Tienes que hacer el balance de energía para sacar ese Q de salida. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con la temperatura que está bajito? ¿Esa temperatura qué es? Bueno, yo te dije que esa temperatura sería la temperatura absoluta en la que estaría la superficie por la que se transfiere el calor, ¿cierto? Entonces, como tú sabes que de aquí de esta turbina está saliendo calor y te dicen que el ambiente está a 25 grados centígrados, pues yo esperaría entonces que la superficie por la que se transfiere el calor estuviera a 25 grados centígrados también, ¿cierto? Entonces, esa T de abajo es la temperatura ambiente, en este caso, que sería la 25 grados centígrados, ¿no? Pero acuérdate que siempre tienes que ponerla en términos absolutos, es decir, no la puedes usar en centígrados, sino ya en Kelvin, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo nos queda el balance de energía para ver qué necesito ¿qué necesito pues de esta turbina? Entonces el balance de energía yo me quedaría de la siguiente forma. La energía que entra, flujo de energía que entra es igual a la energía que sale, ¿cierto? Porque es un sistema de estado estacionario. ¿Qué tipos de energía están entrando? Pues en el enunciado no me dicen nada de la velocidad ni del área de sección transversal, ¿cierto? Entonces yo puedo asumir que, bueno, las suposiciones, esta vez no las hicimos, vamos a hacerlas por un ladito acá, ¿no? Entonces un sistema abierto, ¿cierto? Un sistema que alcanza el estado estacionario, un sistema que no es adiabático, entonces por eso Q es diferente de cero, un sistema que produce potencia, entonces el W puntito es diferente de cero también. Lo que sí está haciendo, ¿cierto?, es que la energía cinética y el cambio de energía potencial en la entrada y la salida es igual a cero, ¿cierto? Y ya con esas suposiciones creo que ya tengo. Entonces, con eso en mente, la energía que está entrando entonces es la energía asociada a la masa. Flujo másico por entalpía 1, ¿verdad? Y ya, no están saliendo más tipos, no están entrando más tipos de energía. ¿Qué tipos de energía están saliendo? El flujo másico por la entalpía 2, ¿sí o qué? Pero también está saliendo entonces trabajo de salida, ¿sí o qué? Y también está saliendo un calor de salida, ¿sí? Entonces acá yo nomás tendría el desafío de despejar este Q de salida. ¿Qué tengo, qué no tengo? Bueno, el flujo másico me lo dan. El W de salida también me lo dan, que es este 8.2, ¿verdad? Pero entonces tengo que definir H1 con el estado 1. ¿Listo? H2 con el estado 2. Y eso ya me va a dar entonces ese Q de salida cuando yo despeje, porque el trabajo ya lo tengo, ¿listo? Entonces lo primero que necesito que me hallen, pero sí necesito que lo hagan muy rápidamente. Lo bueno es que este tiene respuesta, ¿no? O sea, este lo pueden hacer después para alcanzar a explicar el último ejercicio que también me parece interesante. Entonces, este lo pueden terminar de hacer ustedes. ¿Sí? Básicamente, ven para revisar, a ver cuando yo lo hice, a ver si pasa algo extraño o si se determinan como muy fácil los estados termodinámicos. Pues en realidad sí se definen fácil porque igual en el estado 1, pues yo sé entonces que eso es vapor sobrecalentado, ¿cierto? En el estado 2 sé que eso es vapor saturado. Entonces es relativamente fácil hallar H1, H2, S1, S2. Entonces, ¿qué orden tendría el problema para resolverse? Pues ya tú decides, ¿no? Yo lo que te recomiendo es sacar el estado termodinámico completo. Tú sabes que el estado termodinámico necesitas S1 del 1 y necesitas H1, ¿verdad? Entonces eso lo tienes que hallar. Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Y el vapor saturado del estado 2, entonces tienes que determinar S2, porque lo necesitas, y también H2. Entonces determinas primero esas cantidades, después cuando las determines calculas el Q de salida primero, cuando tengas el Q de salida lo reemplazas en el balance de entropía despejando esta S generada, ¿listo? Pero teniendo en cuenta que esta temperatura tiene que estar en unidades absolutas, en Kelvin, eso es muy importante, ¿listo? Entonces, antes de que se nos termine la clase, preguntas entonces hasta ahí. Entonces, miren que la única diferencia acá con este ejercicio y el anterior es que yo aquí se estaba liberando calor. Entonces, ese calor tenía que tenerse en cuenta para la salida de entropía y si estuviera entrando, fuera el contrario.
Entonces sería un calor de entrada, sería una entropía de entrada. ¿Listo? Pero el resto siguen funcionando, que el concepto que acabamos de aprender, que es una cosita chiquita, se articula a una dificultad metodológica que es ya la termo de toda la vida, que es interpolar, buscar tablas, buscar fórmulas, mirar datos, definir estados termodinámicos. Eso siempre a lo largo de todo este curso va a estar. ¿Listo? Bueno, estuvo, porque ya igual esta es la última clase. Entonces vamos a ver este último ejercicio en el que se mezclan de cierta forma los dos temas y me gustaría también dejárselos planteados y por eso sí lo hice yo aparte, entonces tienen todas las respuestas porque es de otra fuente, pues. Entonces, me gustaría como también estudiarlo con ustedes antes de irnos y listo, y concluir ya ahí como con una buena cantidad de ejercicios. Hoy hicimos 1, 2, 3 y sería 4 ejercicios y terminamos tema, entonces nos estaría como rindiendo la última clase. El parcial con ustedes, entonces déjenme y recuerdo la fecha que habíamos acordado. Entonces, con ustedes, ya pongo por acá termoindustrial. Vamos a recordar entonces, el primer corte, el segundo corte y el tercer corte, que son los parciales, quedarían cada uno habíamos dicho del 30%, ¿cierto? Lo que nos daría entonces un 90% del curso. El tercer corte, habíamos dicho entonces que ustedes iban a presentar un taller de, ¿cuántas preguntas les dije? De 10 problemas repartidos de entropía por grupo, que no sean como que, copié el solucionario porque me voy a dar cuenta y punto que vea así, o sea, punto que no sea bonitamente explicado como se explican las cosas acá en clase, que el balance, de que esto lo saqué de tal lugar, de que así, problema que no se vea así como resuelto, le bajo la mitad o no lo considero, ¿listo? 10 problemas entonces, ¿cuánto dijimos que era ese porcentaje? Era 80% el parcial, ¿cierto? Y 20% ese taller para el último corte. Y 10% adicional de unas tareas que ustedes me tienen que presentar. El parcial de nosotros entonces quedó para creo que si no estoy mal, yo lo había programado para ¿cuándo fue, chicos? ¿Para el 10 o para el 9? Para el 10, ¿cierto? ¿Me confirman por ahí en el chat, por favor? ¿Sí? Es que no escuché. Sí, pero... Ok, entonces a las 10. Pero no les he dicho la hora, ¿es cierto? No, profe, no he dicho hora. Bueno, bueno, ya como no tenemos clase, igual ese ya no, bueno, yo sí algo, entonces díganme si tienen un parcial ese mismo día, ¿no? Pero yo creo que a las 10 de la mañana es buena hora para hacer el parcial, ¿les parece bien? Profe, yo tengo parcial de 10 a 1. ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 10 a 1. Ah, ok. Entonces, ¿lo quieren hacer en la tarde? ¿Será? Es que ya en la tarde es muy cerca todo lo demás. ¿Lo hacemos entonces en la mañana? ¿Será? Como a las... Es que te queda igual A las 7. de todas formas te queda como muy pesado. A las 4 de la tarde, pues. Sí. Quedó muy cerquita, pero bueno. 4 p.m. entonces, ¿listo? El 10 del mes en curso. Profe, ese día solamente ingresaríamos a Moodle o también usted nos da un link para sala de Zoom. Pues por lo general a mí me gusta como ir controlando el asunto en un link de Zoom, pero si no, pues entran solo al Moodle. Pero igual por lo general yo siempre lo paso por si se me da por... Es que en este sí lo podríamos hacer ahí como con las cámaras activadas y todas esas cosas, a ver si cómo nos va. Así como para verlos. ¿Y la contraseña nos la da por Facebook? Sí, todo lo demás lo seguimos procesando de la misma forma. O sea, por Facebook yo les paso la info. Muy probablemente también lo haga por Moodle, o sea, como por las dos vías, como la contraseña del parcial y las indicaciones. Si el parcial pues cambia de dinámica o algo, pues ya se los comunicaré. Pero todavía no decido cómo es el parcial, ¿no? Puede ser que sea selección múltiple, puede ser que sea poner la respuesta, puede ser que sea así, o sea, puede ser como muchas alternativas. Entonces, vamos a ver. Profe, una pregunta, es que ayer se me cayó un poco la conexión y no supe si al final usted dio el ejercicio que nos iba a dejar de tarea. Sí, yo lo puse. Ah, bueno, listo. Yo subo ahorita las clases, ¿listo? Para que las tengan ahí, para que vean entonces también el ejercicio que quedó ayer.
pero yo sí lo mostré. Muy probablemente el proceso es también secuencial y aleatorio, ¿oyeron? Entonces estén preparados para ese escenario. No quiero como que, ay, profe, me adelanté, no sé qué, no. O sea, intentemos que quede como bien. Y otra cosa, el 10% entonces es las tareas para cuándo se las iba a recibir, para el 9. El martes, sí, señor. Ok. Es que como tengo muchos grupos de cosas, entonces ya quería sacar como la versión de ustedes, ¿listo? Ustedes ya conocen, lo que me falta compartirles a ustedes son las soluciones del primer parcial y del segundo, para que revisen a ver con sus procedimientos y ya sepan entonces qué, pero ya ustedes tienen la nota de ambos, ¿cierto? O la del segundo no se las dejó ver. Ya tenemos las de ambos, profe. Perfecto. Bueno, con eso en mente, igual todavía falta que yo haga las revisioncitas a que les dije, ¿no? Como ver si todo está bien, si el punto estaba bien, si el Moodle a lo mejor no les tomó una respuesta. O sea, yo siempre eso lo hago. O sea, la revisión de Moodle es como, bueno, yo como parto con el principio de la inocencia, yo parto que ustedes hicieron todo honestamente, todo chévere, que no venían a clases porque ya vieron la materia o la decidieron estudiar solo, y aparte, y como la asistencia no es obligatoria este semestre, pues normal, o sea, lo voy a tomar así como que ustedes son puros. Porque bueno, la vida a veces hay que confiar en las personas. Pero entonces en el parcial ese muy probablemente así como que pongan la cámara o algo así, no sé, algo exótico se me ocurrirá con más porque por un drama final. Bueno, entonces así las cosas, chicos, entonces ya tendríamos como que todo cubierto, ¿cierto? ¿Profe? Dime. Es que yo voy a aprovechar este espacio a ver si a algún grupo le hace falta un integrante para para el taller de último parcial. O puedes publicar en el Facebook si quieres, también. Ah, ok, listo. O sea, como, Oli, me falta grupo, ¿quién busca a alguien? Profe, y los porcentajes sí quedaron entonces cada parcial de 30 y las tareas de 10, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, listo. Pero las tareas obviamente es una nota, ¿oyeron? Yo voy a revisar el nivel de las tareas, revisar el nivel de los ejercicios, y entonces la nota va sobre eso, ¿no? Sobre el nivel de dificultad de los ejercicios por un lado, sobre el nivel de especificación de los procedimientos, sobre no va a poner a hacer todos los ejercicios, ¿no? Si tiene sentido el desarrollo de 2 puntos, 3 puntos que mire hacia al azar. Sí, o sea, es una nota, o sea, no esperen, por ejemplo, que automáticamente porque es un trabajo, y igual con las tareas, ¿no? Que porque son trabajo y tal, es un 5 o un 4 y pico, o uno, o sea, no esperen notas pues si lo ejecutaron bien, ¿sí? O sea, esperen una buena nota si se ejecutó de buena forma. Listo, para que tengan eso en cuenta. O sea, son otras formas de evaluar. Bueno, también me pareció interesante como antes de irnos, como este otro ejercicio que encontré por ahí en la vida, en el que se mezclan como los dos temas, ¿listo? Entonces se lo quería dejar ahí como planteado también, por si no lo alcanzamos a hacer completo por aquello de que el tiempo. Entonces dicen que tengo una planta generadora. En este tema se combinan las dos cosas, ¿no? En este tema se combinan las dos cosas. Entonces tengo una planta generadora de energía con una turbina de vapor que funciona a presión supercrítica, como se muestra en la figura. Esto aquí es una máquina térmica, ¿sí? Porque miran que está entrando un calor de alta, este QH, está saliendo un QL y estoy produciendo un trabajo total. Es una máquina térmica, ¿no? Como primera aproximación, se supone que en la turbina, entonces ya ahí sí te empiezan a dar información particular de los equipos, te dicen que la turbina y la bomba son reversibles y adiabáticos. Acuérdense que cuando te digan que algo es reversible y adiabático es porque es isentrópico, ¿listo? ¿Vale? Eso es una forma de decirte eso. Si se ignoran los cambios de energía cinética y potencial, calcula, entonces te dicen el trabajo específico que produce la turbina y el estado de salida de la turbina. Entonces, ¿cómo harías eso? Bueno, entonces básicamente ahí en el ciclo tendrías que concentrarte en la turbina, ¿cierto? Y hacer el balance de energía en la turbina. Yo lo hice por aquí. Ese balance de la turbina, pues me da energía que entra igual a la energía que sale, ¿verdad? Entonces me queda todo en términos de la energía. Ah, bueno, como me están diciendo por unidad de, mira que dice trabajo específico, eso es energía por unidad de masa, ¿listo? Entonces por eso es que no estoy multiplicando la masa en estos dos casos, porque al final quiero que las unidades me queden precisamente en energía sobre unidad de masa. O sea, está expresado el balance en términos de másicos por unidad de masa. ¿Listo? Entonces, aquí así me queda el balance de energía y obtengo el trabajo de salida, ¿no? Entonces, lo importante de este estado termodinámico 1 es que también de ahí voy a sacar S1. ¿Por qué es importante S1? Como tú necesitas H2,
H2 corresponde al estado termodinámico 2. Y bueno, aquí abajito miren que también el problema les proporciona información termodinámica de propiedades en la salida y en las entradas de los dispositivos, ¿listo? Entonces, lo que me doy cuenta es que de 2 solamente me dan la presión, no tengo otra propiedad. Pero entonces tú aprovechas el hecho de que como es reversible y adiabático, es decir, isoentrópico, la misma entropía de 1 la usas para 2. Entonces, con la presión y la entropía ya puedes definir el estado termodinámico. A mí me dio vapor húmedo. Entonces tuve que calcular la calidad y después de que calculé la calidad, calculé la entalpía que necesitaba. Ya con el valor de la entalpía 2 y la 1 que ya había calculado, pues tengo el trabajo en unidad de masa. Mira, kilojoules por kilogramo. Y me dio esto, ¿sí? Y así contesté la pregunta A. Para la pregunta B, me decían el trabajo suministrado a la bomba y la entalpía a la salida de la bomba. Entonces voy y me concentro entonces ahora como sistema la bomba, ¿verdad? Hice lo mismo, hice el balance de energía de la bomba y básicamente me quedó entonces en función de H4 y H3 y pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, tenía que asumir, bueno, una aproximación tradicional que se hace para las bombas es que si tú no tienes más información que la que te dan y es muy poquita, tú puedes asumir que a la bomba está entrando líquido saturado, ¿viste? Entonces eso me tocó hacerlo acá. Suponer entonces que en la entrada de la bomba estaba entrando líquido saturado a la presión, creo que me daba de ahí. Entonces ahí con eso definía el H3 y la entropía 3. Como de 4 no me daban mayor cosa, necesitaba utilizar la entropía de 3 como es isentrópico según la definición que hay en el enunciado. Utilizaba la entropía y la presión en 4 para definir H4 y con eso sacaba el trabajo de entrada. ¿Listo? Ahora, aquí viene entonces la parte del otro tema, del tema anterior. Dice, la eficiencia térmica del ciclo. Acuérdate que la eficiencia térmica se puede definir de varias formas, ¿no? Pero la más básica de todas es lo que yo obtengo, entonces, ¿qué obtengo de esta máquina térmica? Un trabajo neto. ¿Qué me cuesta? Un QH, ¿cierto? Entonces, el trabajo neto en este caso tiene que entenderse de la siguiente forma. Cuando yo tengo un dispositivo de esto, yo creo que yo se los había mencionado, la turbina produce una cantidad de trabajo, ¿cierto? Pero de esa cantidad de trabajo que produce la turbina, yo derivo una cantidad de trabajo para el funcionamiento de la bomba. Entonces, cuando yo te hablo de un W neto, es el W que produjo la turbina menos el W que invertí en la bomba. ¿Listo? Porque así funcionan este tipo de procesos. Entonces, con eso definí el W neto, ¿no? Para el QH, básicamente, el QH entonces estaba acá en el generador de vapor, ¿cierto? En esta suerte de caldera que hay aquí. Entonces tenía que hacer un balance de energía sobre esa caldera y calcular el Q, que en este caso sería el QH. Cuando yo hago ese balance, me doy cuenta entonces que el balance de energía en la caldera me da de esta forma, donde el Q que está ahí entrando, ¿verdad? Sería entonces QH. Este calor, el QH es calor de entrada en el caso de este dispositivo, ¿no? Entonces me queda H1 menos H4. Con los estados termodinámicos que ya definí, de H1 y de H4, pongo ese delta de H y a mí ese trabajo neto, perdón, esa eficiencia del proceso me da 0,43, que correspondería a un 47%. Entonces tenía que dejarles también este ejercicio como para que también entiendan qué tipo de ejercicios tipo parcial pueden haber y esto también puede ser una posibilidad, ¿listo? Entonces para que la tengan en cuenta. Y entonces miren que el día de hoy pues ya hicimos como 4 tipos de ejercicios donde quedan perfilados muy claramente qué podría pasar para el caso del tema de entropía en el parcial. ¿Listo? Entonces, chicos, esta ya sería nuestra última clase de termo. En general, pues los que sí venían a clase, por decirlo de alguna forma, siempre pusieron como muy buena actitud y fue como bastante sencillo el término de sí. Yo entendí que hay días difíciles en los que uno a veces no participa de la misma medida y que no tiene como ánimos y que la presencialidad remonta, entonces a veces nos gana, ¿no? Pero en general tuvieron una muy buena actitud y en los procesos docentes uno siempre se lleva mucho aprendizaje, ¿no? Entonces también no solamente uno enseña, sino que también es enseñado y ese proceso es bonito. Entonces nada, ojalá alguna vez podamos saludarnos así aunque sea de lejos, mirándonos a las caras como corresponde y nada, que tengan un bonito resto de camino, ¿listo? Muchas gracias y pues nos Muchas vemos. gracias, profe. Muchas gracias. Se cuidan. Gracias, profe. Chao, chao.